de empezar a abrir el juego con lo que tenemos en vivo con Marcela Bach, que es periodista y docente especializada en redes de conocimiento abierto e integrante del Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial desde su fundación Laia, un espacio amigo con el que hemos hecho un montón de cosas desde Multiviral y ahora lo estamos extendiendo a GNC. Hola Marcela, ¿cómo estás? Gracias por sumarte al vivo de GNC. Hola, buenas noches, un gustazo. Vos sabés que te pongo un poco en contexto. Veníamos hablando con David, que le mandamos un fuerte abrazo, porque el segundo programa de GNC, Jania, que ahora le voy a dar la posibilidad de que también te pueda hacer un par de preguntas, ella había traído esta cuestión de qué nos sucede a nosotros cuando empezamos a prontear una inteligencia artificial y las devoluciones que nos hace con cuerpos hegemónicos y demás. Entonces empezar a entender un poquito cómo es el diálogo y cómo es la estructura que tenemos que establecer para que esto suceda y cómo tenemos que empezar a romper algunos patrones. Y también analizando un poquito cómo vos venís con todo lo que venís haciendo y demás, es también esto de dialogar con inteligencia artificial es también como romper una hoja en blanco, como vos venís hablando en algunos encuentros que estás proponiendo y demás, el cómo empiezo a dialogar con una IA desde cero. Si es una hoja en blanco, más bien al revés, o sea, más bien lo que nos pasa, si te entendí bien la pregunta, con los chatbots es que hay menos hoja en blanco y más lo que Mariana Ferrarelli, que es una compañera de la IA, llama página en negro, ¿no? Que es esto de las páginas donde vos le pedís al chatbot cualquier cosa, le tirás cualquier prompt y enseguida te va a responder y te va a llenar la página de un montón de contenido generado sin ninguna dificultad para que eso suceda, pero bueno, andás a ver qué te está trayendo, ¿no? O sea, que es un juego de palabras que hace Mariana con esto de la página en blanco, la página en negro, como para indicar que ahora no tenemos más el problema como del vacío, de no saber cómo empezar, pero tenemos en cambio el problema de cómo... me sale verificar, pero ni siquiera es verificar, cómo dar cuenta de la... Ni siquiera de la veracidad, de la validez de esa información que se genera con tanta facilidad, ¿no? Mariana lo llama pseudotextos. No sé si te estoy contestando lo que me estás preguntando Sí, o agarrando a cualquier yo lado. también pensaba esto de la hoja en blanco, esta cuestión de cuando yo desde cero, obviamente que del otro lado tengo algo que siempre va a tener una respuesta para darme, pero yo tengo que sentarme con una IA y aprender a escribirle y a empezar a estructurar esto del prompt, ¿no? Entonces eso también es una hoja en blanco, porque es como, bueno, te doy una IA liberada o una IA, la que ustedes elijan, y es, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a dialogar con la IA? ¿Qué es lo primero que le pregunto? Y pensaba en eso como una hoja en blanco, ¿no? Esa posibilidad de decir por dónde empiezo y no caer en esta cuestión de la parálisis por análisis, que es algo muy común y muy recurrente que sucede cuando del otro lado tenemos algo que siempre te da una información, siempre te da una respuesta. Eh, no sé si Jania, que también estuviste trabajando la semana pasada con las evoluciones de la IA, pensás un poco en eso que nos estaba contando recién Marcela. No lo había pensado nunca lo de la página en negro, pero me gusta, ¿no? Pensar en eso, ¿no? Como, incluso como visualmente. Me parece interesante, sería como empezar a despejar esa página en negro, ¿no? Empezar a sacar cosas y encontrar ahí en eso que me devuelve qué es lo que yo realmente quiero como decir o contar, ¿no? A mí me pasa con la IA es esto de, yo decía, bueno, de encontrar como mi propia voz dentro de toda esa información, ¿no? Y siempre me pregunto, bueno, utilizar la tecnología, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que quiero contar con la tecnología? Y me parece que desde las artes y desde la escritura, creo que es una pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué queremos contar? Y ahí es donde digo, bueno, nos queremos contar a nosotros, entonces por ahí mucho de lo que nos devuelve en esas primeras respuestas muy rápidas no tiene que ver con nosotros, ¿no? Como tiene que ver con todo eso que tiene acumulado de conocimiento, pero que no se parece a mí. No sé si les pasa a ustedes cuando hacen ese ejercicio de los prompts o en la escritura, ¿no? Eso como empezar como en vez de agregar, empezar como a borrar cosas. Marcela, ¿qué opinás de lo que dijo Jania recién? Sí, tal cual, completamente de acuerdo. En la IA estamos pensando justamente en esas cuestiones, en cómo
despejar un poco la página. Me quedé primero con lo que estabas diciendo vos, Mariano, que te entendí tarde, esto de la página en blanco al arrancar el diálogo con el chat, donde, claro, uno llega, ya por ahí ya nos olvidamos de cómo llegamos, ¿no? Porque pasaron 2 años, 3 años bastante intensos desde que empezamos a interactuar en su momento con ChatGPT 3. Pero al principio no sabíamos muy bien a quién le hablábamos, cómo le hablábamos, y muy rápidamente nos fuimos acostumbrando a esto de que va a tomar la forma que, digamos, de tu espejo, ¿no? O sea, si vos le hablas de vos, te va a hablar de vos, si vos le haces chistes, te va a hacer chistes, si le hablas formal, te va a hablar formal, que lo podés promptear, es decir, le podés dar instrucciones tan precisas como vos mismo sepas precisar lo que querés, y en función de esa precisión te va a devolver lo que estás buscando o no. Entonces todo eso realmente lo fuimos aprendiendo, quien más, quien menos, todo bastante rápido y en un proceso que en general es medio reflexivo, ¿no? Justamente, ¿cuál es la disrupción de la IA generativa? ¿En qué momento saltó a ser una tecnología que lo cambiaba todo? En el momento en que se puso conversacional, que se convirtió en un chat, y entonces pudimos interactuar con esos, podemos decir, máquinas de manera muy general, como si habláramos con una persona. Entonces nosotros como personas no necesitábamos ningún conocimiento específico. Ahí es donde la cosa se pone complicada, o sea, por un lado muy atractiva, porque nos permite a todos los que no somos especialistas en informática, no tenemos conocimientos técnicos, usar las herramientas como si tuviéramos conocimientos técnicos, porque simplemente se lo pedimos como lo queremos y es muy probable que nos entienda. Al mismo tiempo se pone complicado en términos filosóficos, epistemológicos, porque bueno, estás desarrollando algún tipo de vínculo, incluso a veces afectivo o de validación, con algo que no es humano. Entonces se complica, ¿no? Es como una especie de navaja suiza con la que se pueden hacer muchas cosas, pero también hay que tener mucho cuidado, y en esto, en la IA, desde el principio estamos tratando de encontrar como una postura, una perspectiva que no sea ni la ludita de que está todo mal con esto y que hay que volver a la prehistoria y al campo y desenchufar todo, ni tampoco el tecnooptimismo que dice que esto lo va a solucionar todo, ¿no? Entonces, ¿dónde encontrar un punto medio? En la IA nos gusta hablar de optimismo crítico en este sentido. Vos sabés, Marcela, que nosotros estamos en una búsqueda también de vincular todo este mundo tecnológico con la literatura. Tenemos a Cato ahí como referente de la sección literaria de GNC, y estábamos hablando, Cato, de lo que es Calliope, que obviamente Marcela nos va a contar un poquito mejor, pero vos cuando escuchás esto de un chatbot que te asiste en la escritura, vos como estudiante de letras, ¿cómo lo ves? Bien, bueno, ahora primeramente, hola Marce, ¿cómo estás? Yo primero vengo con varias preguntas. Primero me gustaría preguntarte, porque en realidad yo a Calliope ya lo vengo, no te digo siguiendo, pero creo que es la tercera vez que veo que organizan un taller, una actividad en conjunto para seguir desarrollando este modelo de lenguaje, y mi pregunta tiene que ver con ¿cuáles son las diferencias entre, por ejemplo, lo que están desarrollando ustedes y cualquier otro modelo de lenguaje? Porque siempre pienso, entiendo que Calliope está armado distinto, que no es una cosa que vos le mandás le haces un pedido de escritura y te lo hace. Entiendo que tiene otro tipo de evolución, es distinto, el sistema es que está hecho para que uno encuentre su propio tono de voz y no viceversa, ¿no? Te quería preguntar eso por un lado, y después si era específico de periodismo, de texto periodístico. Bueno, ahí voy y le contesto también la pregunta a Tania que quedó más atrás. Lo primero que digo es que yo también soy graduada de letras y que en la IA tenemos mucha gente de letras, de ese palo, del palo de la escritura, y entonces estamos como interesadas en estas cosas. Y bueno, ¿qué pasa con los modelos de lenguaje, no? O sea, son un poco la reivindicación de la gente de letras, estudio lingüística en particular, y es interesante ver qué pasa cuando tenés algo no humano armando
armando oraciones, armando lenguaje. ¿Cuál es la especificidad de Calliope y cómo se enlaza con esto que decía Tania de que eso que te devuelve el modelo de lenguaje no sos vos? No, claro que no sos vos. Eso que te devuelve el modelo de lenguaje, ya sabemos, es el siguiente token más probable, ¿no? O sea, tiene este cuerpo de Big Data infinito, donde estadísticamente lo más probable es que después de la frase Messi es el, diga, mejor jugador del mundo, ¿no? Este tipo de cosas. Claramente no tiene que ver con vos. Entonces, ¿cómo opera Calliope? ¿Qué es Calliope? Calliope no es un modelo de lenguaje, es una interfaz que armamos en la IA pensando en si teníamos la chance de que la IA generativa no sea siempre, no nos genere siempre este efecto de página en negro, de abrumador, de que hay alguien acá que está escribiendo y no soy yo, y dónde estoy yo, y se dijeron demasiadas cosas y no sé cómo salir de esta especie de selva. Entonces, Calliope básicamente opera sobre una restricción. Es una cosa bastante sencilla, que de hecho, la verdad es que se lo podrías promptear a cualquier modelo de lenguaje, a ChatGPT, a Claude, a Gemini, al que te guste más, y funcionaría del mismo modo. Calliope corre sobre modelos de lenguaje. Cuando vos entrás, podés seleccionar si querés trabajar con ChatGPT, con Claude, con DeepSeek, con Kimi, con el que más te guste, y probablemente te dé respuestas diferentes. Puedes ir testeando cuál te resulta mejor, pero opera sobre una restricción. La restricción es esta, tiene una especie de system prompt, de prompt general que dice: no des no generes texto, sino preguntas en base al texto del usuario, de la persona que está escribiendo. Entonces vos vas escribiendo tu texto y Calliope, cuando se lo pidas, te va a tirar preguntas que funcionan como disparadores, como anzuelos, como una suerte de feedback de docente, de compañero, de taller literario, de alguien que te pueda como ayudar a ir tirando el hilito de tu propio texto. Pero si vamos a la cuestión técnica, en realidad cualquier modelo de lenguaje podría hacer eso. Simplemente es cuestión de promptearle la restricción, de decirle: no quiero que escribas por mí, quiero que me hagas preguntas. Eso es lo que tiene Calliope. Y resulta interesante porque eso genera otros efectos cognitivos. Ahora, justo hace muy poquito, estos días, salió un artículo, un paper que escribieron Mariana Ferrarelli, Florentina Guaita y Clarisa y Tony Delaya, justamente hablando de los efectos pedagógicos de Calliope y de cómo genera otra cosa en la cabeza, ¿no? Te da otro rol, porque una cosa que discutimos mucho en la IA es cuál es el rol que nos queda o que tomamos las personas en relación con la IA, ¿no? O sea, la IA permite muchísimas cosas. ¿Por qué estamos en general en ese rol transaccional de pedirle y que nos dé y de quedarnos con lo que nos da y de no cuestionarlo y de no pensarlo de vuelta? Si son tantas las posibilidades. Entonces, Calliope es una de tantas infinitas posibilidades que podemos probar con los modelos de lenguaje en función de lo que queramos. Yo no me acuerdo si fuiste, quién de ustedes dijo hace un rato esto de preguntarse qué es lo que uno quiere en el momento en que va a interactuar con el modelo de lenguaje o con la IA, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el objetivo? Y paradójicamente me hiciste otra pregunta sobre el periodismo. Yo soy periodista, trabajo ahora todos los días tratando de encontrar la mejor ecuación, la mejor manera de que los modelos de lenguaje me ayuden a hacer mi trabajo más rápido sin por eso resignar estilo, control sobre el texto, ¿no? Se me hace endemoniadamente difícil, no es que lo tengo resuelto, pero lo que voy viendo es que se hace mucho más patente lo necesario que es planificar el texto, saber uno dónde va, ¿no? Entonces, yo cuando escribía mis textos muchas veces no sabía dónde iba. Arrancaba, iba escribiendo y el mismo texto me iba llevando, y esa es una de las magias de escribir, ¿no? Dice Marguerite Duras que escribir es averiguar qué escribiríamos si escribiéramos. Esto lo levanta la gente de Prodigioso Volcán. Eso es escribir antes de los modelos de lenguaje. Ahora, con los modelos de lenguaje pasa que si vos no tenés muy claro dónde vas, probablemente te lleve para otro lado. Y eso también es una metodología. Podés promptear alguna cosa y después, viendo lo que te devuelve, decir, no, era para el otro lado. Ahí... Y vas esperando y vas ajustando. Pero
de una manera u otra te lleva a tener una conciencia mucho mayor de las decisiones que tomás cada vez que escribís. Ahí yo estoy pensando en esta cuestión de que mientras vos estás buscando el tono y buscando los prompts y demás, hay algunas que te ponen un límite de 5 interacciones, 10 interacciones por día y por ahí se te acabó el crédito y te quedaste con las ganas de poder seguir buscándola. Entonces termina siendo bastante complicado, porque aparte hay algo ahí que yo siempre veo que es la pregunta insidiosa que te deja al final, que por ahí te desvía de eso. Cuando dice, ¿querés que te arme un cuadrito de lo que vos me estás diciendo? ¿Querés que...? Y al final es como que capaz que te digo que sí, quiero eso, y después me terminás cobrando ese crédito que yo gasté ahí. Y es todo un mambo ahí pensar cómo no entrar en el juego de la IA, que lo que busca es que yo gaste rápido esos créditos que tengo gratuitos con las que ya conocemos que son las corporativas, ¿no? Sí, claro. El tire de afloje siempre, nunca perder de vista que en el fondo estás hablando con 5 corporaciones y que si no te están cobrando es porque te están cobrando en datos. Esto ya lo sabemos, los venimos escuchando desde temprano y bueno, no es novedad para ustedes, ¿no? Todo lo que les pagamos con alimentarles, ¿no? Con nuestros propios datos. Pero bueno, también ahora son tantos los modelos de lenguaje y se está abaratando tanto los costos que vamos probando, ¿viste? Vamos probando acá y allá, y es muy interesante lo que pasa cuando los vamos refinando, cuando vas trabajando, ahora como los gems de Gemini o el mismo ChatGPT se te personaliza casi sin avisarte, ¿no? Un día te dice, ¿me querés poner un nombre? Y otro día dice, ¿querés que hagamos lo mismo que ayer? Y entonces cuando te querés acordar, estás interactuando con una suerte de asistente, los gemelos generativos y demás, muy adiestrado. Entonces un poco eso, ahora estamos haciendo unos ciclos de formación en la IA. La semana que viene arranco con un taller que se llama justamente periodismo con IA sin sabor metálico, donde el chiste un poco que le pongo es cómo editar a tu robot o cómo afinar la voz de tu robot, porque el punto es, y para mí es un punto de llegada, no es un objetivo ya cumplido, ¿cómo hago para efectivamente lograr un asistente sintético con la voz que yo quiero? Y nunca se llega, ¿no? O sea, siempre tenés que editarlo, tenés que corregirlo, tenés que mejorarlo. Pero hay que decir que desde que empezamos con los modelos hace 2 o 3 años, que las alucinaciones eran una cosa delirante, que te inventaban bibliografía, que les preguntabas por vos mismo y te decían que habías ganado no sé qué premio, estaban todo el tiempo inventando cosas. A hoy, que realmente son cuestiones muy menores, bueno, viene muy rápido la cosa. Entonces, si tenemos presente, sobre todo, a dónde queremos ir con los textos y qué ganamos en la iteración, en la experimentación con los textos, sin dejar de decir, bueno, yo soy una persona, yo estoy queriendo probar esto, vamos a ver cómo se porta esta maquinola o este algoritmo o esta empresa, llámalo como quieras, conmigo, y qué voy a aprender yo de eso, digamos, mientras no nos perdamos ahí en los espejismos de la antropomorfización. Me parece que en un punto es toda ganancia, ¿no? O sea, si podemos recordar que somos nosotros los que estamos decidiendo, eligiendo usar estas herramientas en algunos momentos, para algunas cosas, en determinadas circunstancias, y enmarcadas de cierta manera. Bueno, gracias, Marcela. Sé de que estabas con cuestiones de hogareñas, así que pudiste conectarte para poder darnos este pantallazo, que es el inicial. Nosotros en GNC vamos a estar indagando y profundizando, y lo vamos a hacer de la mano de la IA en reiteradas oportunidades. Te súper agradezco y nada, estemos en contacto y ya vamos a estar compartiendo algunos recortes que sirvan para también refrescar lo que estuvimos viendo en esta entrevista. Buenísimo, muchas gracias, un gustazo estar con ustedes.